Ya mueven. Hola, muy buenas noches. Hoy voy a exponer el curso de didáctica de comunicación. Soy la alumna Grace Wiman Herrera. Este curso nos dice una mirada a lo que sucede en las aulas. Si las niñas y los niños se interesan por el mundo escrito, ¿qué hacemos con ese interés? ¿Lo estamos atendiendo? Quizás no lo estemos atendiendo. Y esto no puede suceder porque tenemos muchas dudas o inquietudes en respecto a la lectura. Un dato para analizar. Nos dice que en el año 2017 el Ministerio de Educación del Perú realizó el estudio MELCO, medición de la calidad de los ambientes de aprendizaje y desarrollo temprano, con la finalidad de recoger información sobre los servicios educativos que nos permita tomar decisiones para la atención educativa de la primera infancia. ¿Qué encontramos en las aulas observadas de 5 años? 8 de cada 10 docentes no leyeron material impreso a los niños, según el Minedu en el año 2017. Si nos remitimos a las cifras, 8 de cada 10 docentes de las aulas observadas de 5 años no leen material impreso a los niños y las niñas. ¿Y qué pasa si estas niñas y estos niños que asisten a aulas en las que no se les leen, viven además en contextos donde no hay presencia de escritura o donde la lectura no es una práctica cotidiana? Veamos qué dice Ferreiro con respecto en relación con esto. Nos dice que los niños que viven en zonas rurales están en desventaja con respecto a a los niños que viven en lugares urbanos, porque en el medio rural tradicional, la escritura no tiene la misma presencia que en el medio urbano. Es precisamente en el medio rural donde el preescolar es más importante un preescolar que deje entrar la escritura que no la prohíba. Según nos dice Ferreiro en 1998, en la página de su libro 120 a la 121. La escuela se convierte en el único espacio que tienen para estar expuestos a un contexto letrado. Aquí estamos viendo en la imagen niños, ¿no? Que, que no, así de cierto es que en la escuela ellos comparten, ¿no? Comparten vivencias, ¿no? Y bueno, tienen un sector de lectura donde ellos pueden ir, ¿no? Y seleccionar un cuento y la maestra tiene que ayudarlos, ¿no? Con la lectura. ¿Qué entendemos por competencia de lectura? Concepciones de los docentes. Bueno, aquí lo que nos da a entender, ¿no? Es que implica la competencia de lectura. Es lo que implica la competencia de lectura. Empecemos recordando cómo nos enseñaron a leer. Porque muchas veces la forma en la que se nos enseñó a leer a nuestra formación docente determina hoy nuestras prácticas pedagógicas. Así tenemos que nos mostraban tarjetas con una palabra y una imagen. Luego nos preguntaban, ¿qué vocal es, no? Aquí tenemos la E, ¿no? La E, desde ahora también nosotros decimos la E de elefante, ¿no? La A de avión. Así, así nos han enseñado a leer, ¿no? Y nosotros seguimos con esa práctica pedagógica. Nos hacían aprender primero las vocales y después las consonantes y su combinación con las vocales según su orden determinado. La M, la P, la S, la T. Nos decían M con A, ¿cómo suena? Y nosotros respondíamos ma. Nos decían M con E, ¿no? ¿Cómo suena? Y respondíamos me. Y así sucesivamente, ¿no? La P con la A, la S con la A, ¿no? Y así sucesivamente nos iban enseñando
el, el abecedario, ¿no? Nos hacían decir palabras que empezaran con la letra que estábamos aprendiendo. Leían las palabras a través de tarjetas o nos hacían unir sílabas para formar, ¿no? Nos hacían unir sílabas para formar. Por ejemplo, viendo la imagen de un pato, tendríamos que formar las sílabas de pato, ¿no? Pelota, pelota, ¿no? Teníamos que unir ahí las sílabas. La niña y el niño como sujetos que aprenden. Recurrir a alguien de estas formas para enseñarles a las niñas y los niños a leer equivaldría a considerarlos personas pasivas. Sabemos, sin embargo, que niños y niñas no son sujetos pasivos a la espera de lo que el adulto les diga que aprender. Por el contrario, son capaces de actuar, explorar, experimentar o jugar y en secuencia de interactuar, conocer y hacer suyo el mundo que los rodea. Lo que quiere decir es que aquí el niño utiliza, ¿no? La exploración de su medio, el juego, ¿no? El juego como mejor vehículo para su aprendizaje, ¿no? Que los conduce a un aprendizaje, este, cognitivo, ¿no? Motriz. Y bueno, en la mayoría de sus capacidades, ¿no? Desarrolla la mayoría de sus capacidades. Esta capacidad innata de aprender que tienen las niñas y las niñas cuestiona una enseñanza repetitiva y mecánica que los subestima, como si nada supieran sobre la lectura y limita además sus posibilidades de actuar sobre el mundo que los rodea. En palabras de Ferreiro, los chicos tienen la mala costumbre de no pedir permiso para empezar a aprender. Bueno, aquí están las diversas situaciones, ¿no? Situaciones en las que los niños y las niñas y los niños leen, ¿no? Había una vez un ratón que salió de su casa y fin, dice Susana, 5 años, mientras observa la página de un cuento. Aquí lo que nos quiere decir en la imagen, ¿no? Que dos niños, se han juntado, ¿no? Supuestamente para leer un cuento, ¿no? De los que tienen en su biblioteca de aula. Y bueno, y la imagen, ellos ven la imagen de que dice, les da la impresión, ¿no? Como ellos todavía no saben leer, les da la impresión de que ahí da a entender que un ratón, ¿no? Se fue de la casa y, fin, bueno, es la imaginación de los niños, ¿no? Jorge, Jorge de 4 años ojea un cuento y observa fijamente las ilustraciones. También a ellos les llama mucho la atención observar las imágenes que hay en los cuentos para poder no comprender de repente qué es lo que es el mensaje que le está dando, ¿no? Cada imagen. Mamá, aquí dice leche, dice Lucía de 3 años, mientras señala la imagen de la vaca que aparece en la lata. Bueno, aquí Lucía dice, no, los niños no saben, como ellos no saben leer, ellos ven automáticamente un tarro, ¿no? Y ven que aparece la vaquita, dicen que es leche, ¿no? Y en realidad es así porque están ellos acostumbrados ya a ver, ¿no? Que ese es un tarro de leche. Ya ellos ya saben que es su leche. Si analizas estas situaciones, podrías decir que las niñas y el niño están leyendo, están leyendo. ¿Cuáles de las acciones te indican que no leen convencionalmente el texto? ¿De quienes las han aprendido? Bueno, ellos no leen convencionalmente, pero sí, este, ellos saben, o sea, leen por lo que ven, por su imagen, ¿no? Como dice aquí, convencionalmente. Situaciones como estas dan cuenta de que las niñas y el niño están leyendo sin leer convencionalmente. Y esto se evidencia cuando observan las páginas del cuento y leen la historia a su manera. Veamos otra situación. Mientras José lee el periódico, Camila de 4 años lo observa atentamente y se asoma para ver lo que su papá está viendo, sin que él lo haya previsto. Su hija está descubriendo el lenguaje escrito a través
de este encuentro en el periódico. Aquí vemos a la niña, ¿no? A la niña que está con su papá, ¿no? Que tiene en la mano un periódico, ¿no? Y ella de repente le llamó la atención, ¿no? Y le puede preguntar de repente por cualquier imagen o de repente para que le pueda leer cualquier texto que ella se pueda seleccionar, ¿no? De ahí. Después de ver estas situaciones, ¿crees que los niños necesitan aprender primero las letras para aprender a leer? Desde muy corta edad, los niños y las niñas están inmersos en situaciones en las que circula lo escrito y tratan de comprender a través de situaciones reales la función de las marcas gráficas que ven. Pensemos en las aulas y recordemos algunas situaciones reales en las cuales los niños y las niñas sienten necesidad de leer. Aquí vemos, ¿no? De repente en la biblioteca del aula les llamó la atención mucho, ¿no? Un cuento donde los niños se juntan, ¿no? Para ver, es por curiosidad, como es por curiosidad, ¿no? Porque ellos sienten esa necesidad de ver el contenido que tiene ese cuento, esa revista. Bueno, ellos sienten necesidad de leer. Cuando los niños registran su asistencia, necesitan leer su nombre para marcar su asistencia en el recuadro que corresponde. Para repartir sus loncheras o para saber a quién le toca ordenar los colores, necesitan leer el nombre de los compañeros y establecen relaciones con palabras que conocen. Este es de Luciana porque empieza con lunes. Para saber sobre los dinosaurios, qué tanto les gustan, piden a un adulto que les lea la enciclopedia o revista que hay en la escuela que ha llevado a casa. Las niñas y los niños ¿qué piensan sobre la lectura? Una de las primeras ideas que todos los niños elaboran al comenzar su indagación sobre lo que las letras pueden decir es la siguiente. Las letras presentan el nombre de los objetos. Ferreiro, esto lo afirma, ¿no? Ferreiro, en el año 1988, en la página de su libro 85 a la 86. Por ejemplo, los niños piensan que las letras escritas en un tarro de leche dicen leche. Las letras escritas en un paquete de galletas dicen galletas, y etc., etcétera. Bueno, aquí en la imagen vemos cómo el niño, ¿no? Está viendo la luna, ¿no? Y por imaginación, ¿no? Él piensa que las letras, ¿no? Dicen luna o algo sobre la luna y comienza a imaginar. ¿Qué sucede cuando el adulto les lee a las niñas y los niños, les lee a los niños y los niños, ¿no? Un cuentito, ¿no? Cuando el adulto les lee a las niñas y a los niños, ellos y ellas se concentran en escuchar y observar las imágenes del texto para construir el sentido en este. Aquí tenemos la maestra, ¿no? Que está creando, ella de repente está creando imaginación en los niños, ¿no? Acerca del contenido que les va a leer, ¿no? A continuación, donde los vemos atentos, porque ellos se imaginan, ¿no? Se imaginan y están atentos a ver qué es lo que realmente les va a mostrar el cuento. Lo primero que hace es invitarlos a que se sienten en semicírculo de modo que todos puedan ver el texto. Con voz misteriosa les comenta que eligió el texto porque le había parecido interesante y que y hay partes de suspenso. De esta manera busca crear un ambiente adecuado y que despierte el interés de los niños por la lectura. Eso es lo más importante.
despertar en los niños el interés, ¿no? Por la lectura. Al empezar al empezar muestra la carátula del cuento y lee el título. A la vez que lo señala con su dedo, con esta acción, la docente les brinda a los niños información sobre dónde está escrito el título y les muestra que este se lee de izquierda a derecha. Característica del sistema alfabético, que los niños pueden adquirir siempre y cuando hayan estado expuestos a un adulto que les lee. Las niñas y los niños la observan con mucha atención porque están interesados en saber de qué se tratará el cuento. ¿Qué nos dice el currículo nacional en relación con la competencia de la lectura? Lo que nos afirma el currículo nacional, ¿no? Es que ahora hemos profundizado en lo que implica leer en el nivel inicial. Veamos lo planteado en el currículo nacional de la educación básica regular, en el que una de las competencias que esperamos que desarrollen las niñas y los niños desde el primer ciclo de educación inicial es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Es importante señalar que en nuestro país hay niños y niñas cuya lengua materna de mayor dominio es una lengua originaria. Por lo tanto, la lectura se debe desarrollar en dicha lengua, ¿no? No que no quiere decir que el niño debe de leer, ¿no? Aprender a leer en español, porque si aquí hablamos español, el niño tiene que aprender a leer en su lengua originaria. ¿Qué capacidades moviliza la competencia de lectura? Bueno, la primera es información del texto escrito, ¿no? Hay que tener información siempre de lo que le vamos a leer al niño, ¿no? Refiere e interpreta. Refiere e interpreta información del texto escrito, ¿no? Refiere, e interpreta, este, qué es lo que es un cuento, una fábula, ¿no? De repente un artículo de una revista, ¿no? Reflexiona y evalúa en forma el contenido y el contexto del escrito. Bueno, aquí en esto nos dice que reflexiona qué mensaje nos dejó, ¿no? ¿Qué mensaje nos dejó el cuentito? ¿Qué mensaje nos dejó la fábula? De repente, ¿no? ¿Qué nos enseñó? De repente le leemos un libro para lavarse las manos. ¿Qué paso nos enseñó, no? ¿Cómo debemos de lavarnos? Quizás. Pues eso nos dice reflexiona y evalúa. Al final reflexionamos y evaluamos. ¿Cómo promovemos el desarrollo de la competencia de lectura? Propósito de lectura, ambiente alfabetizador, interacción con el material de lectura, rol del docente. Aquí vemos, ¿no? A la maestra que está ella cerca de su biblioteca, ¿no? Y bueno, ahí debe ser, la biblioteca en aula, ¿no? Debe tener un lugar cómodo, ¿no? Y acogedor, ¿no? Para que el docente pueda desarrollar, ¿no? Desarrollar los hábitos de lectura. En el momento de refrigerio, lonchera o alimentación, ¿qué situaciones podemos generar? Lectura de etiquetas para saber qué dicen. ¿Cómo desarrollar esta situación en lectura de etiquetas? Si las niñas o los niños te dicen, mire profesora, aquí dice galleta. Tú les preguntarás, ¿cómo te diste cuenta? Alguno o alguna te responderá, porque aquí dice, y hay galletas, mire. Pero quizá otra niña u otro niño te contestará, aquí dice Margarita. Entonces le preguntamos, ¿cómo te diste cuenta? Y puede que su respuesta sea porque se escribe igual que mi nombre. O quizás otro niño u otra niña u otro niño te pedirá, léeme, vea, ¿qué dice aquí? A la vez que señala la palabra avena. ¿Qué crees que dice? Le preguntará, después de que
Después de que de su respuesta, le leerás la etiqueta señalándoselo. Así, le brindas información sobre lo que dice. Al inicio o cierre de la jornada, ¿qué situaciones podemos generar? Lee un cuento a las niñas y a los niños y genera un espacio para intercambiar ideas en torno al texto. También puedes leer una leyenda que puede ser de la propia comunidad, un poema, trabalenguas, canciones, etc. ¿Cómo desarrollar estas situaciones? Lee un cuento de las niñas y los niños y genera un espacio para intercambiar ideas en torno al texto. Con base en diversas investigaciones se recomienda a las docentes que lean cuentos a los niños como mínimo 3 veces por semana, con una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos. Aquí es importante precisar que la lectura de cuentos es diferente a la narración de cuentos. Bueno, aquí nos quiere decir, ¿no? Que cada maestra, ¿no? Debe de practicar la lectura, ¿no? Entre 15 y 20 minutos, ¿no? Diariamente. ¿No? Para que ellos puedan entender la diferencia, ¿no? Entre la lectura y la narración, ¿no? De repente en la narración un niño comienza diciendo una experiencia vivida en su casa, ¿no? Y el resto puede también, escucharlo, ¿no? Y bueno, y la lectura es que seleccionan un cuentito y pueden ellos, la maestra puede hacerles la lectura, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.